A partir de este minuto empieza la clase. Un gusto saludarlos los que están. Lamento que somos tan poquitos, pero no importa. A poco bueno. Las normas básicas del aula virtual, ¿cierto? Silenciar tu micrófono al ingresar. Enciende tu cámara. Si no puedes usar tu cámara por tema de conexión, pon tu fotografía de perfil, no dibujo o personaje. Respeta los turnos, ¿cierto? El espacio de diálogo acordado. Como las otras clases, yo no tengo ningún problema que dejen el micrófono abierto, ¿cierto? Para que cada vez que ustedes quieran participar o quieran hacer algún comentario, lo hagan, siempre y cuando respeten a la persona que está hablando. ¿Les parece? Empezamos. La clase de hoy es de la unidad de geometría y el título de la clase se llama ¿Cuánto aprendimos sobre homotesis, ¿cierto? Y la idea es retroalimentar y reforzar los aprendizajes más descendidos de la guía número 5. El profesor soy Enrique Farías, ¿cierto? Y hoy día estamos a 4 de agosto. Y el curso de ustedes, ¿cuál es el curso de ustedes? ¿Quién me puede contestar? ¿Cuál es el curso de ustedes? Primero B. Ah, ya, que no se les olvide. Nunca. Vamos, seguimos. ¿Cuánto aprendimos de la homotesis? La idea es que esta clase, los 45, 50 minutos de clase que tengamos, en un principio de la clase voy a hacer un resumen de lo que vimos, ¿cierto? Ustedes me van apoyando, en la medida que me apoyan, por eso yo les digo que prendan el micrófono, me apoyan, avanzamos más rapidito, y nos vamos a quedar pegados los ejercicios que presentaron o representaron más errores durante la guía, y al término vamos a resolver algunos ejercicios para saber cuánto aprendimos en la clase de homotesis. ¿Les parece? ¿Qué es una homotesia? ¿Quién se acuerda qué es lo que era una homotesia? De a uno, por favor, no se amontonen. ¿Qué es lo que era una homotesia? ¿Se acuerdan? Nadie tienen que tener cuaderno y lápiz a la mano. ¿Quién se acuerda que no era una homotesia? ¿Nadie? Anaís, ¿te acuerdas lo que era una homotesia? ¿Te acuerdas? ¿No te acuerdas? Vamos. Una homotesia es una transformación en el plano que permite tener una figura semejante. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una figura, ¿cierto? La voy a proporcionar de tal manera que va a quedar distinto tamaño, pero va a mantener su forma y sus ángulos, ¿cierto? Una homotesia de centro O y una razón de homotesia K se escribe OK. Una homotesia se transforma en segmento de AB, pasa a ser en forma paralela a AB', ¿cierto? Que cae la cantidad de veces que se va a ampliar la figura siguiente. ¿Qué datos necesitamos para construir una homotesia? Necesitamos dos datos. ¿A partir de qué podemos construir una homotesia? ¿Se acuerdan? ¿Quién se acuerda? Sofía, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿No? Necesitamos solo la razón y el centro de la homotesia. Nada más. Nada más. Una homotesia se construye a partir del centro de la homotesia y la razón de la homotesia. Con esos dos datos empezamos a construir. ¿Cómo determinamos la razón de una homotesia? ¿Se acuerdan de eso? ¿Quién se acuerda cómo determinamos la razón de la homotesia? ¿Se acuerdan? ¿Cómo era? ¿Qué dividíamos? ¿Qué? ¿Medíamos qué? ¿Se acuerdan qué es lo que era? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que era la razón de la homotesia? La razón de la homotesia se obtiene dividiendo la longitud de dos segmentos homólogos, ¿cierto? Y se representa en una fracción. Y el lado primo va arriba y el lado no primo va abajo, ¿cierto? Y la división de eso es la razón de la homotesia. ¿Cuándo dos figuras son homotéticas? Hoy no han apoyado nada, estoy haciendo la clase solo. Estoy predicando en el desierto. ¿Cuándo dos figuras son homotéticas? Cuando existe una imagen y una hiprimagen, ¿no es cierto? Yo tengo el centro de la homotesia y la razón de la homotesia,
para que sus puntos se transformen de F a F'. ¿Qué quiere decir? Que hay una imagen y una preimagen, ¿cierto? Y la preimagen es la figura que ustedes están construyendo de una inicial, ¿cierto? ¿Cuándo se acuerdan qué es lo que era una homotecia directa? ¿Qué es lo que era una homotecia directa? ¿Se acuerdan? No se acuerdan de nada. ¿Qué es lo que era una homotecia directa? Daniela, ¿qué es lo que era una homotecia directa? Creo que cuando la figura está del otro lado, o sea, no sé. La homotecia directa tiene dos formas, ¿no es cierto? Que tú puedes agrandar la figura y disminuir la figura, pero siempre trabajando en un mismo lado de la recta, no pasas al otro lado. ¿Te acuerdas de eso? Una razón de homotecia, ¿cierto? Es directa o positiva, le podríamos decir, cuando tú haces una ampliación, que quiere decir que K es mayor que 1, ¿cierto? 1,5, 2, 3, la figura va a quedar más grande que la original. Pero cuando la homotecia es menor que 1, pero mayor que 0, la figura decimos que es una reducción, queda más chiquitita de la original, pero no pasa al otro lado del punto 0, ¿cierto? Y una razón, cuando es una homotecia inversa, ¿cierto? La característica es que la figura queda al otro lado del punto O, ¿cierto? Y queda invertida. ¿Y qué quiere decir en este caso? Que la figura va a estar, está entre, la homotecia está, el centro va a estar entre la figura y su imagen. El centro, el punto O, va a estar al medio entre las dos, por eso es inversa. Y la característica más importante es que quede inversa la figura, ¿cierto? ¿En qué situaciones se aplica la homotecia? ¿Cierto? Yo digo que en el arte, en el punto de fuga, ¿cierto? En la biología, en el estudio de los humanos, en la ingeniería, en la construcción, eso es la vida diaria, ¿cierto? En la astronomía, el estudio de los planetas y los movimientos. Y en la física, el experimento con luz, sombras y reflejos. En matemáticas nosotros trabajamos la física y la química, ¿cierto? Pero también abarcamos gran parte de lo que está acá por la estructura de la figura. El más importante es el ojo humano, ¿cierto? Y como característica, esta es una homotecia inversa, porque si ustedes se dan cuenta, la figura de que está observando el ojo, dentro del ojo se ve invertido, pero la capacidad del cerebro la invierte y la deja derechito, es lo que ustedes están viendo, ¿cierto? Pero el ojo no lo ve así, lo ve invertido. Estos son los primeros ejercicios que estuvieron en la guía. Muchos de ustedes presentaron errores muy básicos en esto y era muy sencillo. Era tan sencillo como contar los cuadros de O o P, ¿cierto? Que aquí yo tengo 2, entonces ponía 2 arriba y contaba 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y ponía 2 partido en 6. Veamos si es verdad. Miren, 2 partido en 6. ¿Y qué es lo que se hacía eso? Una división, o se simplificaba, y la división daba menos 0,3. ¿Y por qué daba menos 0,3? Edgardo, ya que está ahí, ¿por qué daba menos 0,3 y no da positivo? Porque está al lado contrario del OP. Correcto. Tan simple eso. El siguiente, para plantearlo, era una homotecia directa, contábamos. Vamos al OP primero. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El 6 arriba. 1, 2. El 2 abajo. Veamos si es verdad. ¿Se dan cuenta? Era solo contar de O a P', que es 6. Y en la siguiente contábamos y era 2. Entonces resolvíamos el ejercicio y daba 3 positivo. ¿Por qué da 3 positivo? Porque no pasa al otro lado del punto O, ¿no? O el centro, ¿cierto? Vamos al siguiente. Este ejercicio contamos, va primero lado primo arriba, contamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, menos 6, ¿cierto? Y contamos al otro lado 1, 2, entonces menos 6 partido por 2, y el resultado era
menos 3. ¿Se dan cuenta? Era muy sencillo el ejercicio y algunos nunca lo entendieron. Vamos a la siguiente. Anaís, ¿cuánto daría el ejercicio 10? Perdón. Si yo tuviera que darle solución, Anaís, ¿cuál sería la solución al ejercicio 10? D. ¿Cómo lo represento? Anaís, ¿cómo lo represento? O Sofía, ¿cómo lo represento? Hay que poner 4 dividido en 4. Muy bien. Y sin resolverlo todavía, ¿qué crees tú? ¿Sería negativo o positivo? Positivo, ¿Por qué crees tú que sería positivo? porque está después del 0. Ya, pero mira dónde está el lado primo y el lado no primo. Están opuestos. Entonces, y si están opuestos, ¿qué resultado sería el mío? ¿Positivo? ¿Positivo? No, pues hija, mira. Acuérdate que Ok. si yo tengo, ¿cuál es la diferencia? Cuando es inversa, los dos puntos quedan y el punto O queda al medio de los dos. ¿Cierto? La cantidad está buena, pero va a ser negativa porque para que sea positivo tienen que estar los dos al mismo lado. ¿Están los dos al mismo lado? No. No. Entonces, el OP' que va arriba va a ser negativo, independiente que esté a la derecha o a la izquierda, ¿cierto? Estando al otro lado del punto O va a ser negativo. Por tanto, mi resultado, ¿cuál sería la razón? ¿Qué número? -1. Menos 1. Ahí está. Y ahí estarían las 4 respuestas de la primera, que era muy sencillo y se complicaron porque quisieron nomás. Vamos a la siguiente. Este ejercicio, aquí tenía dos, en las clases hicimos uno muy parecido, ¿cierto? Lo primero que deberíamos calcular era el valor de CB, ¿cierto? Aplicábamos Pitágoras, ¿cierto? Si yo aplico Pitágoras, ¿cierto? Materia de octavo, yo digo que la hipotenusa mide 5, el cateto vale 3, y me falta calcular el cateto CB, ¿no es cierto? Entonces resolvemos. 5 al cuadrado era 25, 3 al cuadrado es 9. ¿Qué hago con el 9? ¿Qué hago con el 9? ¿Para dónde lo llevo? ¿Qué hago con el 9? ¿Para qué lado lo muevo? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? Fabricio, ¿para qué lado lo muevo? ¿Lo sumo, lo resto? ¿Qué hago con el 9? Fabricio. Lo divide con el 25. Pero que, a ver, ¿el 9 qué está haciendo? Sumando, Sumando. ¿Y cómo pasa para el otro lado? restando. Muy bien. Entonces restamos 25 en 9 es 16. Aplicamos raíz de 16 para eliminar el cuadrado de x. Por tanto, eso nos da 4. ¿Qué quiere decir? Que ese lado que está ahí vale 4, ¿cierto? ¿Cómo podríamos determinar la razón en esta figura? ¿A quién se le ocurre? Necesito determinar la razón de la figura. ¿Cómo podríamos determinarla? Tengo los valores ahí a la vista. ¿Cuánto vale OA'? OA', ¿cuánto vale? ¿Quién me puede dar el valor? OA' de aquí. Mira, OA', ¿cuánto vale? De a 1. La clase va a ser muy larga si no participan. Maca, ¿cuánto vale de OA, Macarena? ¿Cuánto vale de OA'? Daniela, ¿cuánto vale? 4, profe. 9. 9. 9. 9, 4. Entonces, no, ¿y cuánto vale OA? 5. Entonces, 9 partido en 5. Y ahí determinó la razón. Yo al dividir eso me da 1,8. Esa era mi razón. Entonces, con esa razón ahora vamos a jugar. Yo digo que CB, ¿cierto? Que vale 4, lo vamos a multiplicar por 1,8.
¿cierto? ¿Y cuánto va a ser el valor de CB ahora? 7,2, que era el valor de aquí. Vamos a buscar el valor de AB. AB vale 5 y lo multiplicamos por 1.8 y me da 9. ¿Cuánto vale CB aquí? 9. AC, que es el valor que está aquí, que vale 3, lo multiplicamos por 1.8 y su valor va a ser 5.4. Y eso era el ejercicio, tan simple como eso. Había que buscar el valor del cateto que nos faltaba, determinábamos la razón aquí, y era solo multiplicar por 3, por 5, por 4, el valor de la razón, que nos daba los valores siguientes. Debíamos determinar el perímetro de ambos lados, ¿cierto?, para poderlos dividir y determinar si la razón era la correcta. ¿Cierto? CB, su valor era 7,2, AB' era 9, AC' era 5,4, ¿cierto? Entonces ese valor iba arriba. Determinamos los perímetros. El lado no primo 3, 4 y 5 es 12. Y el lado primo es 21,6, ¿cierto? La suma de los 7,2, 9 y 5,4. Y demostremos, determinamos la razón. 21,6 dividido en 12, 1,8. Igual que la razón anterior, ¿cierto? Y ahí estaba concluido el ejercicio. Era solamente eso. Vamos al siguiente. Entramos a los problemas, ¿cierto? Este ejercicio es muy fácil. Dice, recuerda el tamaño de la imagen proyectada al interior de la retina. Depende de la distancia que se encuentra la persona. Además, se sabe que el ojo humano promedio tiene 2,5 centímetros de diámetro que entra la imagen hacia donde se proyecta la imagen. Si se observa un insecto de 1,3 centímetros de largo a 15 centímetros de distancia, ¿cuál será el largo de la imagen proyectada al interior de la retina? Planteemos. Quiero que lo resuelvan ustedes. Cuaderno y lápiz. ¿Cómo lo resuelvo? Ese es... solucionamos cruzado y dividimos. ¿Cuál sería el valor? ¿Quién lo puede hacer? ¿O están durmiendo todavía todos? Hice clase en un octavo y día de la mañana a las 9 y participaban bastante. Aquí, vamos chiquillos, que se puede. ¿Cuál sería la multiplicación en 1,3 por 2,5 dividido en 15? ¿Cuál sería? ¿Cómo nos queda? ¿Cómo nos queda? ¿Nadie quiere participar? Fabricio Martínez, ¿cómo nos queda? Fabricio, ¿te acuerdas? ¿No tienes lápiz a mano? ¿Y cuaderno? ¿O todo lo que necesitan? ¿Cuánto nos da? 7,8. ¿Cuánto da? 7,8. ¿Cuánto da? ¿Se acuerdan? Mira, vamos. 0,2. 0,2. Veamos si es verdad. Po. Era multiplicado, 325 dividido por 15, y era 0,21. 0,21 centímetros quiere decir que muy chiquitito, ¿cierto? Se ve dentro de la imagen del ojo. Ese era el primer ejercicio. Este ejercicio que está acá es el ejercicio que más errores presentó. Y vamos a ver por qué. Ahí está planteado. A ver, resuélvanlo. Dice que un árbol se ve a una distancia de 80 metros, 5 metros de altura, y la retina se encuentra a 25 milímetros. Ha planteado el ejercicio, resuélvelo. A ver cómo nos queda. ¿Cómo nos queda el ejercicio? ¿Quién lo puede resolver? Eli.
¿Quién lo resolvió ya? 1.56, creo. 1.56. A ver, veamos si es verdad. 1.56 centímetros. Pero si ustedes lo analizan, ¿está correcto o está incorrecto ese ejercicio? ¿Creen ustedes que está correcto? Y si estuviera incorrecto, ¿dónde está el error? Leámoslo de nuevo. Se ve un árbol a una distancia de 80 metros y de 5 metros de altura, ¿cierto? La distancia es de 80 metros que se ve, ¿cierto? El ojo, y tiene 5 metros de altura el árbol. La retina del ojo se encuentra a una distancia aproximada de 25 milímetros. ¿Cuál es la altura de la imagen que genera el ojo? Está planteado tal como están las medidas y da 1,56 centímetros. ¿Ustedes creen que está correcto el ejercicio? No, ¿Por qué no está correcto, Sofía? ¿Por qué crees tú que no está correcto? por los metros, no sé. Por ahí va. Lo que pasa es que si cuando yo tengo metros, centímetros y milímetros, no puedo hacer un revoltijo de medida. O son metros, o son centímetros, o son milímetros. En este caso, yo les dije en la clase que para poder determinar el tamaño de la figura dentro del ojo, siempre va a ser en centímetros. Y si es en centímetros, tenemos que multiplicar por 100 el metro, ¿cierto? Porque tiene 100 centímetros el metro. Y el milímetro, ¿cierto? Hay que multiplicar por, dividir por 100, por 10, y correr solamente la coma. En este caso, el ejercicio queda planteado de esta forma. Los 5 metros se transforman a 500 centímetros. Los 80 metros se transforman en 8000 centímetros. Y el 25 milímetros se transforma en 2,5 centímetros y ahora recién puedo resolver el ejercicio. ¿Se dan cuenta? Que el planteamiento es muy distinto al ejercicio anterior. Lo planteamos, lo resolvemos, a ver cuánto les da a ustedes. 500 por 25 dividido por 8000. ¿Cuánto les dio? ¿0,15? Veamos si es verdad. 0,15. Y ese es el resultado, pero 0,15 centímetros. Y la mayoría de los que no tienen el 7 se equivocaron en ese ejercicio. Que el error estaba en tratar de unificar el sistema de medición, ¿cierto? Vamos, señores. Como esos son los ejercicios que más errores representamos, vamos a ver si todo lo que resumimos recién podemos aplicarlo en unos ejercicios simples que preparé. Si yo tuviera que determinar la razón en la cámara que está grabando el globo, ¿cómo yo podría representar la razón? ¿Qué valor va arriba? El lado primo. ¿Cuánto me diría el lado primo aquí? ¿Cuánto mide el lado primo? Los valores están ahí están en la imagen. ¿Quién me puede decir cuánto valen el valor del lado primo? ¿Cuánto vale OB primo? ¿Cuánto vale? ¿O cuál es su valor? Daniela. 0.1, Muy bien. ¿Y el lado no primo cuánto vale? 19.9, creo. ¿Estás segura? Mira, ¿cuánto vale del punto O al punto B? Del Tendríamos, lado primo es 0.1, pero del OB no sé. tendríamos que sumar porque mira, del lado primo 0,1, pero ¿cuánta es la distancia que hay aquí y acá? Se suman esos dos lados. Entonces el lado no primo vale 20. Ay, ¿Cierto? ¿Sí? ¿Me entiende la idea? Porque sí. si yo tengo que sumar estos dos lados para saber cuánto es el largo de aquí y acá, ¿no es cierto? Entonces 0,1 más eso me da
0,1 partido en 20, y eso me da la razón 0,05 metros, ¿cierto? Así se determina la razón, la figura es muy fácil. Vamos a otro ejercicio. Listo. Vamos con la pregunta. ¿Cuál es el valor de la homotesia? ¿Cuál es el valor de la razón aquí? ¿Quién me podría ayudar a determinar la razón ocupando el mismo ejercicio anterior? ¿Cuánto vale el lado primo? ¿Podemos ocupar el lado C o el lado B? El lado A. ¿Cuánto vale el lado? Yo ocupé el lado A. ¿Cuánto vale el lado primo? De O a primo, ¿cuánto vale? Anaís, Luis, ¿cuánto vale de 0 a prima? Etienne, ¿cuánto vale de aquí de 0 a primo? De aquí a acá, ¿cuánto vale? ¿Cuál es el valor del trazo del punto O al A primo? ¿Quién me puede decir? 6,3. Muy bien. 6,3. Por tanto, 4,2 vale UA, ¿no es cierto? Si nosotros dividimos el 6,3, que es el valor que tú me diste, ¿cierto, Etienne? Lo dividimos por 4,2 y la razón es 1,5. Esa razón vamos a ocupar ahora para desarrollar el ejercicio. Si UV mide 5 centímetros de aquí, ¿cierto? ¿Cuánto medirá BB primo? La distancia de aquí a aquí. ¿Qué tengo que hacer? Hay dos pasos que tengo que hacer. Primero multiplicar 5 por la razón, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto nos da 5 por la razón? Vamos, chiquillos. ¿Cuál es el valor de 5 multiplicado por la razón, que es 1,5? ¿Nadie sabe? Cata, ¿cuál es el valor? Catalina. Catalina. No estoy. ¿Por qué no, Catalina? ¿Qué pasó, Catalina? Nada. Yo te he escrito como 2 o 3 veces y no me has respondido. Le contesté delante. Ya, Es que no me llegan las notificaciones, por eso no había cachado. ya, de ahí conversamos. Sofía, ¿cuánto vale multiplicar 5 por 1,5? Que es 5 el valor de V multiplicado por la razón 1,5, ¿cuánto es? ¿Cuánto? ¿Cuánto es la multiplicación de 5 por 1,5? 5 es el valor de O a B, mide 5 centímetros, y lo voy a multiplicar por la razón que luego lo termine aquí. ¿Cuánto es 5 por 1,5? 7.5. Muy bien. Pero la pregunta es, espérame. La pregunta es si de aquí a aquí vale 7.5. La pregunta es, ¿cuánto vale de aquí a aquí solamente? Si de aquí a acá vale 7.5, ¿cuánto vale de B a B'? ¿Qué tengo que hacer? Sofía, ¿qué tengo que hacer? Dividir. No, restemos, pero ¿restemos qué? Si ya tiene 7,5, ¿qué le puedo restar para que me dé el resultado? Mira, si devolvámonos al ejercicio. Mira, de aquí a aquí vale 5, ¿cierto? Y de aquí a acá vale 7,5 del trazo, ¿cierto? Pero yo necesito saber cuál es la diferencia que hay para saber el valor de B a B'. ¿Qué tendría que hacer? ¿A quién se le ocurre, Daniela? ¿La Daniela o la Anaís o la Macarena?
Eletian, que me puedan decir, ¿qué puedo hacer aquí? Si tengo de aquí a aquí, vale 5. Y de acá a acá vale 7,5. ¿Cuánto vale de aquí a aquí nomás? ¿Quién me puede dar el resultado? Nadie. Ya, avancemos. Si determinamos, la Sofía me dijo que de aquí a acá vale 7,5, entonces yo voy a restar OB' menos OB para saber solo cuánto vale el trazo de aquí a aquí. Y eso es 2,5. Si CA, que es este largo que está acá, ¿no es cierto? CA vale 2,2. ¿Cuánto mide CA'? AC', ¿cuánto vale? Vamos a multiplicar 1,5 por cuánto? Por 2,2. ¿Y cuánto? Ese es el valor. 2,2 multiplicado por 1,5. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Nadie sabe? ¿Cuánto es el valor de la multiplicación? Sofía. ¿Nadie más vino a clase? Edgardo, ¿cuánto es la multiplicación de 2,2 por la razón? La razón es 1,5. Edgardo. No sé, profe, tengo que ir a buscar la calculadora. Ya vaya. Y el que pueda también vaya a buscarla, para que avancemos. ¿Cuánto A ver, era? 2,2 por 1,5. 3,3. 3,3. Veamos si es verdad. 3,3. Qué simple. Es muy simple, chiquillos. ¿Qué le pasó hoy día que están tan lentos? Después de... Se les olvidó todo, no quieren trabajar. ¿Qué problema tienen? Ya, vamos. Dice que suponiendo que se ve una manzana a una distancia de 10 metros y tiene una altura de 10 centímetros, y considerando que la retina del ojo humano se encuentra a una distancia de 25 milímetros, ¿cuál es la altura de la imagen que generaría en la retina? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo puedo plantear el ejercicio? Ya tienen la experiencia de haber resuelto otros ejercicios. ¿Cómo nos quedaría? ¿Qué debería hacer yo para poder transformar ese ejercicio y que nos quede bueno a la primera? Cambiar el centímetro y metro. Ya, entonces el metro, ¿qué le hago? La distancia de 10 metros, ¿qué hago? ¿Le sumo, le resto 0? ¿Qué hago? Le suma ¿Cuánto 0? 0. ¿Cuánto 0? 1. ¿Cuántos centímetros tiene un metro? 100. 100. Por tanto, ¿y el 100 cuánto 0 tiene? 2. Por tanto, yo a los 10 le voy a agregar 2 ceros, ¿cierto? La altura de 10 centímetros lo dejamos tal cual. Y el 25 milímetros, ¿cómo nos va a quedar? 2,5. Listo, ahora planteemos. Entonces nos quedaría 10 es igual a X, ¿cierto? Porque necesito determinar la altura que se genera en la retina, ¿cierto? 1000 es igual a 2,5, que es la distancia que hay entre la manzana, ¿cierto? Y hasta antes de llegar a la entrada del ojo, y 2,5 a la entrada del ojo hasta que se proyecta la imagen, ¿cierto? Multiplicamos 2,5 por 10 y dividimos por 1000. ¿Cuánto sería el resultado? 0,025. Veamos si es verdad. 0,0025 centímetros. De ese tamaño se ve la manzana dentro del ojo. Se dan cuenta que cuando ustedes desarrollen el ejercicio, lo primero tienen que aprender a leer el ejercicio, y cuando yo les dije empezando las clases que cuando tengo que unificar la unidad de medida, no puedo hacer un ejercicio con distintas medidas, ¿cierto? Y al unificarla, ¿qué nos acomoda más? Todo en centímetros, ¿cierto? Una homotesia
es una transformación geométrica que a partir de un punto fijo se multiplica la distancia por un mismo factor, obteniendo una ampliación o una simplificación de la figura original, ¿cierto? Si yo tengo una figura grande o una figura chica, la puedo ampliar o la puedo simplificar, ¿cierto? Este caballero que tengo aquí, Gustav Eiffel. ¿Les suena el apellido del caballero, no? Gustav Eiffel. ¿A quién le suena el nombre del caballero? ¿A alguien le suena el apellido? ¿A nadie? ¿Sofía, no te suena? No. Don Gustav Eiffel nació en 1832 y falleció en 1923. La Torre Eiffel. Exacto, muy bien. Nacido en Francia, entre sus obras más importantes está la Torre de París, que se lleva su apellido, ¿cierto? La Torre Eiffel, o Eiffel. La Estatua de la Libertad. Aunque ustedes no crean, él participó en la construcción de la Estatua de la Libertad, símbolo de la entrada de los extranjeros de Estados Unidos, muy famosa, está entre las obras más importantes, entre las maravillas del mundo, ¿cierto? Esta estatua fue donada por el gobierno francés y el ingeniero estuvo a cargo de la estructura que soporta la estatua. Toda la parte de fierro de la estructura la diseñó este señor. Si nosotros seguimos, este puente que es muy famoso en París fue diseñado por este caballero y si se dan cuenta, aquí hay en las rectas que hay aquí, las paralelas que estoy marcando, ahí se produce una homotesia, porque vamos del más grande y vamos achicando. No cambia el ángulo, ¿cierto? Pero sí cambia el tamaño. Este sería una homotesia directa, pero de reducción, ¿no es cierto? Porque no pasa para el otro lado, es de reducción. Está del más grande hasta achicarse, ¿cierto? ¿Qué comentario? Una de las propiedades más importantes de la homotesia es que dos figuras homotéticas son ángulos homólogos. Toda la homotesia, su valor del ángulo no cambia, siempre va a tener el mismo valor. Cada vez que se utiliza una escala, cuando ustedes eran más chicos vieron escalas, ¿cierto? De plano, de tamaños de cosas, estaban haciendo homotesia. Cada vez que se utiliza una escala en planos, mapas, croquis, se está aplicando una homotesia. La razón de la homotesia, cuando ustedes tenían una figura construida acá, está 1:3. ¿Qué quiere decir que 1:3? Que esta figura, por cada 1 centímetro, mide 3 veces más el otro, ¿cierto? La otra figura. Si este lado mide 1, quiere decir que el otro lado va a medir 3. Esa es la razón de la homotesia. La homotesia en el arte, si se dan cuenta, mira el arte en la homotesia, punto de fuga, y esta una homotesia, homotesia como en el espacio, como un dibujo espacial, ¿cierto? Esa es una homotesia. Si nosotros lo aplicamos a la arquitectura, este es el viaducto de Millau, en Francia, ¿cierto? Ese es el mismo. Y ese es una de las maravillas del mundo que está en Australia, ¿cierto? Y de ingeniería, cuando hablamos de ingeniería, ahí está la Torre Eiffel, está el viaducto del Mayeco a su izquierda, y está la estación Mapocho, que fue construida por allá por 1920 y tanto, les doy la fecha al tiro, tengo anotado. Ya. La Torre Eiffel se construyó de 1887 a 1889, ¿cierto? El viaducto en Mayeco entre el 1886 y 1890, y la estación Mapocho en 1857. ¿Qué relación se imaginan ustedes que pueden tener estas dos construcciones chilenas con la Torre Eiffel? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué parentesco pueden tener? Edgardo, ¿crees tú que pueden tener algún parentesco?
Sofía, ¿qué crees tú? ¿Crees tú que estas imágenes pueden tener un parentesco, no? Sí. Ya, ¿y cuál crees tú que es el parentesco que tienen? La estructura, la forma, que usaron fierro. ¿Qué crees tú que puede ser el parentesco que tienen? La estructura. ¿Quién más piensa algo parecido o lo contrario? ¿Qué dices, Daniela? Daniela, ¿Ah? ¿qué crees tú de esas tres figuras? ¿Qué pueden tener de parentesco? Tenemos dos figuras chilenas. Tengo el viaducto del Mayeco. ¿Quién conoce el viaducto del Mayeco? ¿Quién ha ido al sur y ha pasado de allá de Los Ángeles hacia el sur y conoce el viaducto del Mayeco? ¿Quién conoce el viaducto del Mayeco? ¿Quién ha ido al sur así hacia Villarrica, hacia Temuco, hacia Puerto Montt? Que pasa y pasa por la carretera y se ve el viaducto del Mayeco, que es una línea de tren. ¿Qué relación, Daniela, crees tú que tienen estas tres obras? No sé. ¿Lo construyó la misma persona o fue? Exacto. Fue diseñado por él mismo. Aunque ustedes no crean, el mismo diseñador de la Torre Eiffel diseñó el viaducto del Mayeco, aunque fue construido por Lastarria, y diseñó el terminal de trenes de la Alameda, que la estructura todavía está. Este señor, este ingeniero, tiene varios diseños en Latinoamérica, en México, en Perú, en Chile, pero de las obras más importantes que dejó como diseño en Chile, que la Torre Eiffel es una de las 10 maravillas del mundo, de las 8 maravillas del mundo, ¿cierto? Están estas construcciones en Chile. Yo podría decir que destacar la participación de ustedes, yo creo que hasta la clase anterior podría haber, esto lo hice pensando hasta la clase anterior, porque primero que nada la clase anterior venían mucho más alumnos a clase, pero no importa. Destacar la participación de ustedes, el respeto hacia la asignatura y al profesor que le imparte, se agradece el respeto, el escucharme y el seguir lo que yo les estoy diciendo. Vamos a seguir trabajando. Retomaremos las clases a partir del 17 de agosto, ¿cierto? Es el lunes 17, nosotros tenemos clases el martes 18 de agosto, ¿cierto? Y esas clases terminarán el 11 de septiembre. Liberaremos las consignas de trabajo para que tengas conocimiento sobre las actividades que realizaremos durante 4 clases correspondientes a la fase 4. Realizaremos mejoras en las clases, ya vamos a cambiar, hay sorpresas, vamos a cambiar, no hay más guías de desarrollo, vamos a ver para tratar de facilitarle la vida, como lo hacemos, está hecho ya, pero se los vamos a contar después. Cuídate mucho y cuida a los tuyos, no salgas de casa si no es necesario. Yo les puedo hacer una consulta a todos los que están acá. ¿Qué les pareció las clases, las 4 clases anteriores? ¿Qué les pareció complicado, difícil? ¿Está bien, está mal? ¿Qué podemos mejorar? ¿Qué les pareció? Abran el micrófono para que todos comentemos en estos minutos que nos quedan. Daniela, ¿qué piensas tú de las clases anteriores? ¿Qué se puede mejorar o está bien? A mí me gustaron mucho. ¿Sí? No tengo nada para decir que pueden mejorar. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Oye, Sofía, ¿qué dices tú con respecto a las clases? ¿Que también? Sí, ¿estás bien? ¿Tú qué mejorarías? Nada. Nada, pero nada porque la hago yo o hay cosas que mejorar. No, porque se le entiende cuando explica y todo eso. Etienne, ¿qué opinas tú? ¿Qué te parecieron las clases? Etienne. Etienne. Vino a clase y se fue. Edgardo. Es como que estoy pasando lista. Bien, pero habían algunas actividades que me complicaban, por ejemplo, la de
Ah, la de los hartos triángulos. Ese igual me complica. ¿Ya? Mira, como experiencia para las clases siguientes, yo les recomiendo que siempre cuando tengan dudas escriban, tantas veces como necesiten. Y ver manera que ver si los puedo ayudar. ¿Les parece? ¿Quién me queda? Anaís, ¿qué opinas tú de las clases? ¿Qué te parecieron? No, tan bien. ¿Sí? ¿Te Sí, parece? ¿Eran como incómodos o te gustaría más clase presencial o estamos bien trabajando hasta el minuto? prefiero clase presencial porque me desconcentro mucho. En la casa. Sí, no, y tengo el teléfono y no. Ya. Gracias. Fabricio, ¿qué opinas tú? Fabricio. Fabricio Martínez. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Se fueron. No tengo dónde están no tengo dónde están chateando. Aquí está. Fabricio. Aquí están las medidas. Fabricio, ¿me puedes escribir qué te parecieron las clases? No aparece. Victoria, ¿qué te parecieron las clases? Aunque te complicaste la vida, pero ¿qué te parecieron las clases? ¿Podríamos mejorar o no? A mí me gustaron, me compliqué un poco con algunas cosas, pero sí, me gustaron las clases. Ya. Ya, chiquillos. Niños y niñas, un gusto haber trabajado con ustedes. Nos estamos viendo a partir de la semana del 17 de agosto, ¿cierto? Descansen, tienen 2 semanas para descansar, más todavía. Y nos estamos viendo. Cualquier cosa, los que tengan, avisen a los compañeros que tienen trabajos pendientes. Ahí veremos forma de evaluarlo para que vuelvan a trabajar y vemos qué hacemos. ¿Les parece? Hasta luego, chiquillos. Nos estamos viendo. Chao.